Bienvenidos a un nuevo estudio. No sé si me pueden confirmar que se escuche todo bien, por favor. Súper bien. Much- Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga ahí a todos los que ya se han conectado o los que están viendo este estudio luego de que se haya compartido, tal vez ahí en YouTube. En donde quiera que estén, sean muy bendecidos. Y Dios nos da la oportunidad de poder estar nuevamente en un estudio, poder seguir profundizando y estudiando en su palabra. Así que antes de cualquier cosa, vamos a elevar una oración a Dios para que Él dirija este estudio. Entregamos nuestra vida a Él, que Él nos enseñe, dejémonos instruir por Jesús, nuestro Maestro. Así que le entregue su vida a Él y todo lo que tengamos para que Él haga con nosotros su voluntad en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por este estudio que hemos podido comenzar en tu nombre, Señor. Gracias porque si se abre esta oportunidad, si podemos estar compartiendo esta palabra, este estudio, Señor, si hermanos pueden estar conectándose, si otros pueden estar viendo este video, Señor, es porque tú lo permites, es porque tú, Señor amado, has movido todas las cosas y lo agradecemos, Señor. Porque tú traes alimento a nuestro hogar, porque nos permites poder estudiar tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos a poder profundizar en nuestro conocimiento, a anhelar tu palabra, a desear el conocer a ti a través de las escrituras, Señor. Sabemos que tú te manifiestas a través de ellas, que son ellas las que dan testimonio de ti. Y a través de ellas somos reconfortados, fortalecidos. Podemos conocer mejor al Dios a quien adoramos y ese es nuestro anhelo, poder conocerte y dar una oración genuina, Señor amado, no fundamentada en simples emociones o sentimientos, sino en la correcta adoración que nace del profundo conocimiento de tu palabra y una comunión genuina contigo. Permítenos poder darte lo mejor de nosotros en esta tarde. Hemos preparado este espacio, este estudio, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, Señor, y nuestro corazón. Y lo rendimos a ti, Dios. Tómalo, Señor Jesús, y haz con nosotros lo que tú quieras. Ilumínanos, Espíritu Santo, y muéstranos tu verdad. Somos ovejas de tu prado y tú eres nuestro pastor, Señor. Comprendemos que al abrir tu palabra, abrimos tu voz, Señor, y podemos oír tu mensaje, tu consejo, tus palabras de amor hacia nosotros, tu corrección, Señor, y te damos gracias por eso. Bendice la vida de mis hermanos en donde quiera que estén, si están conectados ahora junto con nosotros en vivo, si estarán viendo este video, allí donde quiera que sean bendecidos, Señor, y que tu palabra impacte sus vidas. Gracias, Señor, quedamos atentos y expectantes a lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho a todos. Hoy día comenzamos una nueva serie de estudios. Hemos estado estudiando los personajes a lo largo de todo este año. Ha sido una serie bastante intensiva, bastante hermosa. Y estos últimos meses entramos al Nuevo Testamento y partimos estudiando la vida de Juan el Bautista. Luego iniciamos una serie de estudios sobre Jesús, 3 estudios acerca del Jesús histórico, el Jesús divino y sus oficios también, entendiendo de alguna manera a través de este medio quién era Jesús, qué fue lo que hizo, su naturaleza, su propósito, sus obras y también así profundizar un poco en también la obra que él hizo en nuestra vida. Y hoy día comenzamos una nueva serie de estudios siguiendo esta línea de personajes. Y vamos a estudiar a los apóstoles. Así que una serie bastante buena. Le animo a que no se pierda ninguna. Si no pudo ver los estudios acerca de Jesús, tranquilo porque están allí en el canal de YouTube. Puede en cualquier momento, en cualquier circunstancia, mientras va al trabajo, mientras está haciendo las cosas en la casa y usted le da play nomás y lo escucha tranquilito. Entonces, esta serie de estudios vamos a ver la vida de los apóstoles, pero nos vamos a centrar en 3 de ellos. Hoy día vamos, como toda serie de estudios, como hemos ido siguiendo, vamos a hacer una introducción a esta nueva serie de apóstoles, de los discípulos de Jesús. Vamos a estudiar o ver rápidamente el contexto en el que fueron escogidos, el término, el trasfondo de este nombramiento o de este grupo selecto de los 12, y luego vamos a analizar también la vida o lo que podamos. En verdad, de los 12 tenemos grandes detalles solo de pocos.
de la gran mayoría es bien escasa la información bíblica, al menos que tenemos. Hay un poco más extrabíblica de la tradición, pero es bien poca información de muchos, de la gran mayoría. Pero vamos a tener un breve detalle de aquellos apóstoles menos conocidos, por decirlo de alguna manera, de los cuales tenemos mucho menos información. Y en los estudios que seguirán más adelante vamos a estudiar la vida de otros apóstoles más, cuya vida tenemos mucho más detalle, ¿sí? Entonces, como siempre, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier duda, allí puede presentarla. Si ve este video luego que se ha publicado, también puede compartir, puede enviar un mensaje y compartirnos sus dudas o sus comentarios. No hay problema. Entonces, antes de entrar de lleno, contextualicemos un poquito esta situación en donde Jesús nombra a 12 apóstoles. Dentro de todos sus discípulos, nombra a 12. Vamos a hacer un breve recorrido acerca de esta circunstancia de discípulos, de seguidores, de alumnos o de apóstoles que tenía Jesús, que iban con él constantemente. Recordemos que su ministerio fue bastante breve en comparación a otros ministerios, como podemos nosotros leer acerca de los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Alrededor de 3 años, no más, duró el ministerio de Jesús, pero tuvo un impacto muy, muy grande. Llegó a tener una multitud de más de 5.000 personas escuchándolo en un momento, en una ocasión, y así constantemente le seguían. Podemos leer distintas escenas en donde Jesús estaba rodeado de gente, con suerte podía caminar, lo apretaban, a donde iba una gran multitud le seguía. Y conversamos un poquito en los estudios pasados sobre esta multitud y podemos nosotros ver que hay dos grupos, uno gigantescamente grande y otro muy reducido y pequeño, todos de seguidores, ¿sí? Y vemos un contraste entre estos dos grupos, que uno sigue la fama de Jesús. De hecho, es un grupo criticado al cual se le critica esta actitud, pues solo seguía a Jesús no por quién era, no por devoción o no por adoración, sino más bien simplemente por emoción, por seguir el milagro, por experimentar y poder ver alguna obra de Jesús, pero sus corazones no habían sido transformados, ¿sí? Entonces, este grupo, que era muy grande de seguidores, no eran adoradores realmente, no eran precisamente sus discípulos. Aunque entre medio de ellos habían algunos que se hacían llamar sus discípulos, pero leemos una oportunidad cuando querían coronarlo como rey, Jesús se niega y la Biblia nos dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Por lo tanto, vemos dos grupos, uno muy grande, pero que era muy liviano, era solo un número superfluo, no eran seguidores reales, no eran adoradores, no había una devoción, no eran discípulos concretos de Jesús, solo eran una gran multitud que le seguía para ver milagros. Hay una alabanza de Marcos Vidal que habla sobre esto, que es muy linda, y canta él que no quiere ser uno más de la multitud, ya no quiere solo recibir el pan, sino que quiere conocerle de verdad. Y dice el coro que no quiere ser de los 5.000, sino de aquellos 12 que recogen los pedazos. Y ese es el otro grupo. No solo los dos, era un poco más grande que los 12. De todo este grupo, mucho más cercano de discípulos reales, que sí le seguían, que sí había adoración. Dios, Jesús, escoge a 12 discípulos, escoge a 12 personas para ser nombradas apóstoles, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos leer en 3 pasajes. Como está puesto allí, lo pueden leer, ahí lo pueden ahí anotar en sus apuntes. Mateo capítulo 10 del 1 al 4, Marco capítulo 3 del verso 13 al 19 y Lucas capítulo 6 del verso 12 al 16. Nosotros vamos a hacer un análisis un poco rápido, ya que hay poca información, de estos discípulos, pero no quiero dejar de tocar los detalles que nos complementan estos tres relatos acerca del nombramiento o de la elección de los 12 discípulos. Cada uno nos ofrece distintos detalles, pero me quiero quedar con lo que dice el Evangelio de Marcos, porque
Algunos dicen, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, entonces, así parte el capítulo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero el Evangelio de Marcos me gusta como lo presenta también, porque nos agrega otro detalle. Dice, después de una charla que tuvo con una multitud, subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿sí? Fue un acto de la voluntad de Dios, de Jesús. Él los escogió, él los nombró, separó a 12 para que pudiesen ser sus seguidores. Y fíjense cómo complementa esta imagen el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, verso 12 en adelante. En aquellos días fue al monte, vuelve a agregar igual que Marco, pero nos agrega un detalle fundamental. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No fue una elección liviana, así como que quien va al desayuno y escoge qué comer. No fue así. No fue algo pequeño, una decisión así como cualquiera otra, no. Fue una decisión tan seria que la Biblia nos relata, el Evangelio de Lucas, que pasó toda la noche orando por esta decisión. Sabemos que Jesús era Dios, ya lo estudiamos, ¿sí? Pero también Él fue humano y se sometió a la voluntad del Padre. Esto es tremendo. Pudiésemos nosotros profundizar más en esto, pero quiero detallar solamente el tema de los apóstoles y centrarnos allí. Varios detalles del ministerio de Jesús están allí en una serie de 3 estudios, por si quieren profundizar en ellos. Antes de continuar, sin entrar todavía al detalle de cada apóstol, o lo que tenemos de ellos, al menos de los más o los menos mencionados en la Biblia, quiero detallar un poquito el ministerio apostólico que Jesús puso sobre estos 12 discípulos. Y quiero que conversemos un poquito sobre esto. Estos fueron los 12, a quienes Dios le encargó Jesús misiones particulares. Los nombres de los 12 apóstoles, esto es Mateo, por si acaso, capítulo 10, verso 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, o también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, o Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, o Jacobo también. Tadeo, Simón el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. En todos los relatos nosotros tenemos a Pedro al inicio y a Judas, quien lo traicionó al final. Siempre está ese detalle en Judas, agregando allí que fue quien lo traicionó. Y de hecho, hay otro también, Judas, Tadeo, es Judas también, pero se le cambia el nombre, es altamente probable por la connotación negativa que adquirió el nombre Judas luego de su traición. Entonces se separa el nombre. Pero vamos a detallar profundamente, o en la medida que sea posible, esto. Antes vamos a ver el término apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Sí? Hay harta conversación puede salir de esto, pero como decía, hoy día, más que en el término, si bien hoy día es introductorio, por eso tocamos este tema para esclarecer el ministerio apostólico de estos 12 discípulos que Jesús nombró, con el título de apóstoles, ¿sí? Debemos entender que el término apóstol es ocupado ampliamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La palabra deriva del griego apóstolos, que significa enviado, o un mensajero inclusive, o delegado, como está bien allí. No todas las veces que es ocupado el término apóstol o apóstoles, es ocupado en el mismo sentido o tiene la misma connotación. Tenemos 3 usos distintos para nosotros separar estas referencias o el uso de la palabra apóstol, para entender también así el ministerio de estos 12. Primero vemos que el término es ocupado simplemente como un mensajero, como un enviado.
Cuando se habla o se hace referencia a alguien que es enviado a entregar un mensaje o a hacer algún cometido, eso es un apóstol en el estricto rigor del término. Y así nosotros podemos leer distintos ejemplos. De hecho, el propio Jesús, en el estricto término, en el estricto rigor del término, es un apóstol, pues es enviado del cielo para cumplir una cometida acá en la tierra, la salvación, ¿no es cierto? Morir por nosotros y salvarnos, a entregar el mensaje del Padre, el mensaje de salvación, la buena nueva, el Evangelio. Y en ese sentido, Él es un apóstol también, pues es enviado. Y así también los 70 que fueron enviados por Jesús también, perdón, son apóstoles en el sentido estricto del término, que es enviado a, ¿sí? Sin embargo, también es ocupado de manera distintiva a este término anterior que vimos y al que viene más adelante, este 3, es el término apóstol, se refiere al grupo de los 12 que escogió Jesús, los que ya leímos hace un momento. En muchas oportunidades se refiere a estos 12 en particular, ¿sí? Cuando se refiere a otros, no, cuando leemos la palabra apóstol, que es ocupada para otro, que no es dentro de estos 12, designa, como dice el tercer punto o el tercer uso, para referencia a algún maestro, algún misionero, ¿sí? Pues también es un enviado a, pero no un enviado o no ha recibido el título de apóstol que Jesús les otorgó a solo estos 12, ¿sí? Y ahí hay que hacer la distinción para entender el ministerio apostólico, que fue un ministerio reservado para estos 12 y entender también un poquito la misión que recibieron, ¿sí? Dice Mateo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es una de las razones por las cuales Jesús nombró a estos 12. Sin embargo, eres mucho más profunda. También el ministerio apostólico de estos 12 constituiría, perdón, la base, una de las bases de la iglesia. De hecho, vemos que en las cartas apostólicas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento se habla del fundamento de los apóstoles y los profetas sobre los cuales edificada también la iglesia, sabiendo que Cristo es la piedra angular de este fundamento de la iglesia. Pero la enseñanza apostólica estaba a cargo de estos 12. Y ellos fueron quienes recibieron también las revelaciones especiales de Jesús, conversaciones íntimas y también revelación especial y inspiración para ser los escritores del Nuevo Testamento, en su gran mayoría. O velar también esto. Y así poder ejercer el funcionamiento óptimo de la iglesia. Entonces, haciendo esta distinción de estos tres usos que hay para el término apóstol, cualquier enviado, cualquier mensajero o algún grupo particular de misioneros o de líderes o maestros, y también en uso estricto del término apóstol como título de los 12 que Jesús escogió. ¿Sí? No sé si alguien quiere agregar algo, detallar o comentar dudas sobre este punto. Cristóbal, Adelante. Cristóbal, Sí, ¿sí? ¿Me escucho? sí. Esto es súper importante entenderlo porque uno de los motivos o uno de los factores que, como tú bien decías, para después hacer el canon o recopilar todos los libros del Nuevo Testamento era la autoridad apostólica, pero de estos 12. Entonces, la palabra o las cartas que eran escritas por estos apóstoles eran consideradas inspiradas por Dios. Entonces, y si entendemos lo que es la inspiración divina, es algo que es revelado directamente de Dios y que de parte de nosotros no merece ningún tipo de cuestionamiento, porque sabemos que es palabra de Dios. Por lo tanto, es fundamental, importantísimo, entender que esto, el sentido especial del término apóstol, se está refiriendo solo a estos 12 y que esa autoridad fue dada solo a estos 12. Eso. Sí, muy bien lo que comenta Marco, es una realidad. Ellos estaban encargados de velar por el canon del Nuevo Testamento, como decía, o de manera sencilla, cuáles serían los textos que se incluirían en el Nuevo Testamento y serían considerados sagrados, divinos e inspirados, ¿no es cierto? Ahora,
em, el término apóstol, o el título, perdón, el título apóstol que recibieron estos 12, ¿por qué solo quedó delegado a estos 12? Primero, como decía Marco, había una misión específica y concreta que cumplir, y que una vez cumplida no había necesidad de seguir cumpliendo. Ya no necesitaba, luego del canon establecido, conectado a lo que estábamos hablando recién, ya no se necesitaba, y hasta el día de hoy ya no se necesita, un nuevo estándar del canon, pues ya quedó establecido y se cerró con el Apocalipsis de Juan. Y hasta allí llegó el canon bíblico, no hay más. El fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico, ya fue dado. Y la iglesia hoy día se construye siendo cada uno de nosotros una piedra viva, edificando este templo. Y el cimiento ya fue hecho, ya fue dado, ya está listo. No hay necesidad de otro fundamento. Pero uno de los puntos más importantes para entender por qué hoy día el ministerio apostólico de los 12 no funciona y no rige, y no hay apóstoles con el título que tenía Juan, que tenía Pedro, Andrés, Felipe o todos los que habíamos mencionado, los 12, es porque el requisito para ser apóstol era muy particular, y se cierra justamente con los 12 y no hay más, imposible de haber más. Primero, debían haber sido nombrados por el propio Jesús, ¿sí? Algo que es muy complejo hoy en día. El único abortivo de la propia boca, ¿no es cierto?, del apóstol es Pablo, que fue un abortivo, pues fue después nombrado por Jesús en una aparición. Pero otro detalle fundamental era que debió haber sido uno de sus discípulos, haber visto su ministerio, pero principalmente su resurrección. Creo que al día de hoy ninguno de nosotros calza con los requisitos, ¿no es cierto? Entonces vemos también en esto la importancia de no, podríamos llamarlo, no sé cómo ocupar el término correcto, pero no tergiversar, torcer o manipular el término apóstol para adaptarlo al contexto actual, porque no existe. Ahora alguien se preguntará, pero la Biblia dice que está el ministerio apostólico y la iglesia debe funcionar con todos los ministerios. Y la iglesia funciona con todos los ministerios. Acá está nuestro ministerio apostólico. Lo leemos en el Nuevo Testamento, de la mano de Pablo, de Pedro, de Juan y todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Acá está el ministerio apostólico. Nosotros lo leemos y somos ministrados a través de él y la inspiración, la iluminación divina por medio del Espíritu Santo. Entonces, el círculo apostólico se cerró con los 12 y no hay más, luego del reemplazo de Judas, pero no hay más. Entonces, vamos a ver ahora en la medida que se nos es posible, porque repito, tenemos de algunos muy poca información, al menos bíblica. Hay información extra bíblica de la tradición de la iglesia acerca de algunos detalles de algunos apóstoles, pero vamos a ir viendo en la medida que se nos es permitido la información de cada uno de ellos. Primero, Andrés, Jacobo y Felipe. Andrés es hermano de Pedro, ¿sí? Es junto con Felipe los únicos que tienen nombre griego, y de hecho parte de su ministerio se ve allí, con un grupo de griegos en una escena que, junto a Felipe, como ahí aparece, acercan a los griegos a Jesús, ¿sí? Hay muy poca información de todos, ¿sí? Pero este personaje se dice que murió crucificado dentro de su obra misionera. Pescador junto a su hermano Pedro, y evidentemente participó de gran parte del ministerio de Jesús. No sé si a alguien le causa un poquito de ruido que haya dicho gran parte, porque eran 12, pero no los 12 participaron de todo, ¿sí? Había un grupo mucho más íntimo que tuvo participación exclusiva de ciertos eventos, y ese grupo íntimo estaba conformado por Pedro, por Jacobo y por Juan. Juan y Jacobo eran hermanos. Como dice ahí, Jacobo era uno de los íntimos de Jesús, junto con Pedro y Juan. También se puede ver a otro más en algunos detalles, pero estos tres pertenecían al círculo más íntimo. Ellos estuvieron en escenas en donde Jesús resucitó a ciertas personas, o también inclusive en el monte de la transfiguración. Entonces, allí participa Jacobo,
o Santiago, Jacobo era un nombre muy común en la antigüedad, muy común, junto a Judas eran bastante comunes, así como hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos a Juan, que es un nombre muy común, por ejemplo. En ese tiempo, Jacobo es igual a Santiago. Jacobo y Judas eran muy, muy comunes. Por eso, en algunos detalles de ciertos Jacobos y ciertos Judas, es un poco complejo establecer relaciones porque habían una gran cantidad de Jacobos y de Judas, ¿sí? Según la tradición, Jacobo muere degollado, y este es el que nosotros podemos leer justo en la escena en donde Pedro es encarcelado, es degollado por Herodes, uno de los Herodes que aparece en la Biblia. Esto lo leemos en el libro de Hechos. Allí es asesinado Jacobo. Y Pedro es también encarcelado dentro del mismo contexto o del mismo capítulo, y por milagro Pedro se salva y no es asesinado, pero Jacobo muere allí. Este Jacobo, este Santiago, no es el que escribió la carta, la carta de Santiago, no es el mismo. De hecho, la carta de Santiago, para tocar rápidamente ese tema también, se cree que fue escrito por Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, uno de los de personajes muy importantes y principales en la iglesia judía. Así de rápido vamos a ir pasando porque hay muy poco detalle de estos personajes, bastante poco. Así que no sé si hay alguien por allí quiera complementar de alguna manera, es un poco escasa, vuelvo a repetir, pero también quiero hacer un alcance, ya que es escasa la información, tal vez nosotros tendamos a caer en el error de mirar a estos apóstoles como menores a los demás, o a mirar a los demás. Hablo de los demás como Pedro, Juan y Pablo, que son los más conocidos, pues su vida mucho más, abarca mucho más relato bíblico, su vida, su ministerio. Veamos a ellos como apóstoles mucho más grandes o mucho más importantes, pero no es así. Hemos comentado mucho sobre este tema en distintas oportunidades y quiero que hagamos el siguiente ejercicio para entender un poquito esta figura. Espero que se pueda entender así. Imagínese usted que hay dos personas y dos personas tienen que construir una casa. O sea, perdón, la misma persona va a construir dos casas. La primera casa la va a construir literalmente sin nada. No tiene ninguna herramienta. Va a construirla solo con sus manos. Todo lo va a tratar de cortar con sus manos, lo va a tratar de juntar o amarrar o como sea con sus manos, y va a tratar de construir un hogar, una casa. Y la segunda casa, la misma persona, la va a construir con muchas herramientas sofisticadas, importantes, para hacer facilitar el tema, y herramientas y materiales. ¿Quién recibe el crédito? ¿La casa que construyó, independiente de con qué herramientas, si fueron muchas o pocas? ¿O el constructor simplemente recibe el crédito? ¿Quién recibe el crédito? La casa construida, ya sea con muchas, si la construyó con pocas herramientas, es un crédito tremendo, porque ¿cómo lo hizo? ¿Cómo construye una casa sin nada, no es cierto? Pero no es la casa quien recibe el crédito, es el constructor, el arquitecto, independiente de las herramientas, si fueron muchas o pocas. Lo mismo nosotros quiero ejemplificar eso con el oficio apostólico de estos 12. Tal vez tenemos a un Bartolomé, a un Tomás, a un Andrés, a un Felipe, del cual no conocemos nada prácticamente, pero tenemos a un Pablo que edificó iglesias, que enseñó, a un Pedro que predicó a miles, a un Juan también que evangelizó, que tuvo visiones, pero ninguno de ellos recibe el crédito, porque cada uno de ellos son simples herramientas. Con uno, algunos tenían más tal vez o otros menos, pero quien se lleva el crédito de toda la construcción es Dios. Y así también con cada uno de nosotros. Todos nosotros somos simples herramientas, ¿sí? Hermano Cristóbal, bueno, yo quiero destacar dos puntos de esta materia, de este tema que estamos viendo hoy día de los apóstoles. En primer lugar, destaco la oración de Jesús para escoger estos hombres, las personas que él iba a preparar bajo un propósito. Entonces, él ora toda la noche, cuanto más nosotros cuando tenemos que tomar decisiones. Ese es un punto. El segundo punto es que Jesucristo se iba, ¿cierto? Él vino a ser
a entregar su vida, a completar la obra redentora, todo lo que se había profetizado de él, a dar su vida por todos nosotros y darnos una oportunidad con él en la eternidad. Pero tenía que dejar personas, ¿cierto?, que él iba a preparar para que ellos se quedaran y pudieran recibir la cosecha que venía. Entonces, también es un principio para la iglesia hoy de preparar personas para el trabajo dentro del reino de Dios. Eso es muy importante porque cuando no están esas personas y viene la cosecha se puede perder al no tener obreros preparados para trabajar en el ministerio. Obviamente, aquí todos son un equipo y como dices tú, la gloria es de Dios porque estamos sirviendo a Dios, los servimos por amor y sencillamente ellos son igual que todos nosotros, ni más ni menos colaboradores del reino y cada uno aportando las áreas que Dios a ellos los llamó, como también a nosotros como cuerpo de Cristo. Eso quería como apuntar a este estudio. Sí. Bendiciones. Sí, exactamente. Un detalle que comenta nuestra pastora, que también quiero hacer hincapié, en la importancia de la oración por obreros. Jesús, no sé si se fijaron, pero el libro de Mateos, al entrar al capítulo 10 y presentarnos la elección de los 12, esto viene seguido de la siguiente frase, que no es casualidad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego tenemos a Jesús orando por 12 discípulos que habrían de construir y ser la base de la iglesia. Entonces, no es casualidad esta escena donde Jesús anima al pueblo a orar por obreros y luego lo tenemos a él obrando por obreros, por 12 que habría de escoger. Entonces, muchas veces nos quejamos también de la iglesia, tal vez que falta, pero ¿cuánto nosotros oramos porque levante obreros o porque nos ayuda a nosotros a ser también de esos obreros? De alguna manera, no hay obreros grandes ni pequeños. Hay simples instrumentos en manos de un Dios grande. ¿Quién es grande acá en la historia? No es Juan, no es Pedro, no, es Dios, es Jesús, el único que merece el crédito. Amén. Prosigamos. Bartolomé. En el libro de Juan no es mencionado este apóstol. Se menciona a Natanael y es altamente probable que hayan sido la misma persona, ¿sí? Y estamos con Bartolomé, seguimos al siguiente. Así pasa con muchos. ¿Se puede encontrar más detalles de estos personajes? Sí, pero fuentes extras de la Biblia y es muy escaso. Hay un libro que es recomendable, a mí me gusta mucho, que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Este libro nos agrega un par de detalles más de toda la rama apostólica, pero solamente su final, cómo murieron, cómo fueron, en qué circunstancias murieron. En algún lugar fueron martirizados, haciendo labor evangelística en África, en Asia, en algunos otros lugares. Allí nos cuenta este libro un poco de algunos detalles extras de particularmente la muerte de los apóstoles. Pero más allá es muy escasa la información que se tiene acerca de esto. Muy escasa. De algunos hablan algunos historiadores como Josefo, por ejemplo, y algunos muy pequeños otros detalles que se encuentran, pero Josefo habla de algunos, un historiador judío. Pero fuera de la Biblia es muy escaso y muy escasa la información de estos. Tomás o Dídimo. Tomás, muchos de nosotros vemos a Tomás como un nombre, pero al parecer funcionaba como un apodo que significa gemelo. Algo por ahí es la raíz del término. Su nombre real no se sabe y el paralelo del griego es Dídimo, que aparece en Juan y es conocido como el incrédulo. Porque una escena muy famosa de Tomás es cuando Jesús resucita. Él no creía y no iba a creer hasta que lo viera frente a frente, pero no solo la vista, sino poder palpar las heridas de Jesús. Y allí Jesús misericordiosamente, y en un acto también como de reprensión para que Tomás realmente no vacilara su fe, sino que pudiese creer verdaderamente, le dice, toca, soy yo, estas son mis llagas. Y Tomás toca la llaga de Jesús y a pesar de la reprensión que tal vez pudo haber recibido Tomás, lo más destacable es su frase, es la manera en la que su fe es
trastornada. Realmente la fe de este hombre, cuando nosotros vemos estas escenas, podemos preguntarnos, ¿pero qué vio Jesús en ellos cuando oró? Porque no vemos en ellos nada, pues, quizás algo muy pequeño, de destacable, hasta que no son bautizados por el Espíritu Santo. Pero antes de eso, son pocas las escenas destacables de cada uno de los apóstoles. Tenemos escenas tan ¿cómo poder decirlo? Pero tan complejas, o que nos demuestran esto, como un Pedro que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, pero minutos después está siendo instrumento de Satanás. Así liviana era el carácter de cada uno de ellos, y la máxima es cuando casi todos desaparecen luego en su crucifixión. No había prácticamente nadie. Entonces, Tomás, al poder corroborar que Jesús había resucitado, su fe es realmente transformada, y él hace una de las exclamaciones más profundas acerca de Jesús y su naturaleza. Exclama: Señor mío y Dios mío. Reconoce no solo la resurrección de Jesús, sino su propia divinidad. Y se le conoce como el incrédulo. Y según la tradición, murió haciendo evangelismo, obra evangelista en la India. Imagínense hasta dónde llegaron estos personajes, estos apóstoles que, como decía, tal vez podemos nosotros mencionar ciertos baches en su vida antes del Pentecostés, pero no hay duda, no hay absolutamente ninguna duda, y vemos hombres totalmente distintos luego del Pentecostés, hombres que realmente eran capaces de dar su vida por este Jesús que había resucitado. El poder del Espíritu Santo es el único capaz de transformar una vida, un vuelco de 180 grados, y los 12 son un reflejo palpable de eso, cada uno de ellos. Mateo, el publicano, o también, como algunos evangelios lo presentan, Leví. Es el mismo personaje, Leví y Mateo. Es un publicano o un recaudador de impuestos, y es en medio de la ejerción de su oficio que Jesús lo llama. Es bien particular porque es un oficio bastante repudiado por su propio pueblo. No era bien visto para nada. De hecho, eran las figuras públicas una de las más odiadas por todos los judíos, por su conexión con Roma, y eran tildados de ladrones porque cobraban los impuestos y eran elevados, eran una carga muy pesada para el pueblo. Entonces, a este Mateo, a este Leví, llama a Jesús, y es por mucho tiempo, y por muchos, es considerado el autor del Evangelio de Mateo. Hay algunas corrientes que desacreditan tal vez la autoría de Mateo. Algunos no la desacreditan, pero ven a Mateo como un recopilador de información más que un escritor. Ahora, es importante destacar, nos dan algunos detalles relevantes de Mateo. Era recaudador de impuestos, era un publicano. Por lo tanto, él manejaba muy bien la escritura, las cuentas, los registros. También manejaba el arameo y el griego al hablado y al escrito, ya que se manejaba ese idioma en aspectos legales. Entonces, sí consta como un muy buen postulante a la escritura del Evangelio de Mateo, además considerando ciertos detalles internos del Evangelio de Mateo, que son muy personales, son bastante vistos en primera persona. Y se ve a Mateo en esta primera persona, inclusive dentro del propio Evangelio. Entonces vemos a este Mateo, si bien no se nos da mucho detalle de su vida como a todos los otros, pero tal vez es más cercano a su nombre por el propio Evangelio que lleva su nombre. Ahora, es importante destacar que los Evangelios fueron escritos luego, evidentemente, de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos son transcripciones o copias. Los de puño y letra, que se llaman los biográficos, no existen, no están, ¿sí? Pero hemos comentado en otros estudios también, y no quiero profundizar en esto, solo quiero mencionarlo, la absoluta fidelidad que tiene la Biblia, y en comparación a cualquier otro libro en el mundo y en la historia, no hay nada que se le iguale en cuanto a la fiabilidad de su relato, ¿sí? Y a la confiabilidad también de su veracidad.
Vamos con los últimos 4, de los cuales hay menos detalles todavía. Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Tal vez, sí, el más recordado, Judas. Vamos con Jacobo, hijo de Alfeo, otro Jacobo, otro Santiago, que se distingue de Jacobo, hermano de Juan. Este es hijo de Alfeo, pero es distinto de otro Alfeo también mencionado en otro momento, no es el mismo Alfeo, y se le llama el menor, ¿sí? Tal vez puede haber sido por su edad, tal vez era menor que el otro Jacobo, o tal vez era más bajo. Son detalles que no son 100% verificables, pero así es mencionado, ¿sí? También es distinto al Santiago, recordamos que Jacobo es Santiago, al Santiago escritor de la carta de Santiago, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. Tenemos también a Tadeo, o a Leveo, o a Judas. No el traidor, el otro. Incluso es mencionado así en algún evangelio. No el que traiciona a Jesús. Entonces es más famoso, más conocido como Tadeo, Judas Tadeo o Leveo, como he mencionado también en algunos evangelios. Está Simón, el celote, es el segundo Simón dentro de los apóstoles. El primer Simón era Pedro, Simón Pedro. Este Simón, el celote, o también el término que se emplea en otros, el cananista, también se le llama, pero no porque haya provenido de Canaán o de Caná, sino por su celo. De hecho, es el término que se aplica al carácter de Simón, y habla de su celo por la ley o de su santidad hacia la ley. Y algunos comentaristas creen que se le llama el celote, pues tal vez participaba de la facción judía de los celotes, recapitulando o haciendo un flashback a los estudios pasados. Cuando preparábamos la introducción al Nuevo Testamento, hablábamos sobre las distintas facciones judías: fariseos, saduceos, jebuseos o los celotes también. Los celotes eran una de estas facciones que principalmente buscaban liberarse del yugo de Roma mediante la fuerza, mediante una revolución. Y según algunos, o Simón era militante del partido de los celotes, o tal vez antes de ser apóstol pudo haberlo sido, o simplemente era simpatizante de ellos. Incluso algunos describen este término, no lo relacionan al partido político de los celotes, sino como una descripción también de su carácter, ¿sí? Y Judas Iscariote, el traidor, el que traicionó a Jesús. Este sí. De este tenemos muchos más detalles, más que de todos los que hemos mencionado, al menos en esta lista y en esta sección. Es uno de los 12. Y tal vez, digo tal vez porque puede ser que alguien no, pero es uno de los más discutidos, uno de los que más conversación saca a la pregunta: ¿por qué fueron elegidos estos 12? Y particularmente Judas. ¿Por qué fue escogido Judas? Podemos profundizar muchísimo y hablar harto sobre este tema, sobre la elección, sobre la providencia de Dios, sobre su soberanía, sobre su voluntad y propósito. Pero quiero centrarme particularmente en los apóstoles como protagonistas de la historia, más que adentrarme en la elección divina de estos protagonistas, ¿sí? Judas fue uno de los 12, como decía. Es también conocido y una de sus labores dentro de los 12 era ser, por así decirlo, el tesorero, quien guardaba el dinero. Y es mencionado también como ladrón, pues se quedaba con parte del dinero. Hay una escena y nos va mostrando poco a poco los evangelios parte del carácter de Judas. Una escena cuando es derramado un perfume carísimo a los pies de Cristo, y Judas espiritualiza su maldad o su intención, diciendo que fue un derroche, fue un desgaste, pues se pudo haber vendido y haber dado el dinero a los pobres. Pero el Evangelio nos aclara muy bien la intención de Judas. Jamás pensó en los pobres. Él quería quedarse con parte del dinero. Era ladrón. No mostraba un buen carácter. Ahora, ¿por qué lo eligió Jesús? Podemos también conversar ampliamente sobre esto, pero es importante destacar que no es saludable sobreinterpretar.
y sacar información que en estricto rigor la Biblia no nos dice. Por eso, como dijo un predicador, cuando la Biblia calla, el cristiano debería hacer lo mismo, silenciarse. Si bien habían propósitos, también cabe destacar con respecto a su labor, porque tuvo una labor, la tuvo, era el que había de traicionar a Jesús. Sin embargo, esto no significa que él no haya tenido libertad de acción. Vemos distintas escenas en las que Jesús se menciona a él y lo nombra como aquel que habría de traicionarlo. Y estas escenas nosotros podemos leerlas como un sentido de advertencia para que Judas pudo haber meditado más bien en lo que él habría de hacer, en sus intenciones. Y el último momento es en la Santa Cena, cuando Jesús moja el pan de Judas y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y allí la Biblia nos dice que Satanás entró en Judas y allí lo tomó. Por lo tanto, no es Judas en estricto rigor. Él fue un simple instrumento que no logró someterse a la voluntad de su maestro. ¿Sí? No es un títere, no, es un protagonista como cualquier otro, que tomó sus decisiones. Claramente no fueron correctas, sin embargo fueron empleadas por Dios para cumplir el propósito de que Jesús fuera entregado, fuera crucificado, fuera tomado como un ladrón cuando era inocente, fuera culpado injustamente para morir por todos nosotros. Y Judas fue uno de los instrumentos que voluntariamente fue instrumento de Satanás, ¿sí? Jesús lo dijo, el que no está conmigo está contra de mí, no hay un bando intermedio. O somos de Cristo o somos de Satanás. No hay otro bando. Y eso es importante que lo reconozcamos. La imagen de Judas es tremenda, tremenda. Como decía, podemos conversar ampliamente sobre esto, ampliamente. Pero nos da detalles, por ejemplo, como que no basta con tener un buen líder a nuestro lado, porque nuestra vida espiritual no depende de quien esté por delante, no depende de quién sea mi líder, mi pastor, mi consejero, mi ayudante, no depende tampoco de con quienes me rodeen, mi familia, mi pareja, mi esposa, mis amigos. Mi vida espiritual depende 100% de mí, no de los factores externos. Y Judas es un buen ejemplo de eso. Teniendo a Jesús como maestro, Judas no logró seguir a Dios, no logró someterse a su voluntad, rendirse a sus pies y adorarlo. Y eso es un ejemplo muy, 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 muy gráfico y fuerte. Porque nosotros nos quejamos tal vez de nuestros líderes y pensamos, es que si nuestros líderes hicieran esto, tal vez la iglesia estaría más llena. Cuando no depende de lo que los líderes hagan en estricto rigor, es la voluntad, el deseo y la intención, la decisión de cada uno de nosotros, el seguir a Cristo o no. Amén. Y eso en parte nos da el detalle de la vida de Judas y como apóstol de Jesús. Claramente no cumplió su cometido. Y vemos que Judas vende a Jesús. Lo vende y vemos también parte en esto del amor que tenía Judas por el dinero, cómo él robaba y luego cómo vende a su propio maestro por amor al dinero. Lo vende. Cuando van al Getsemaní es la situación propicia para que se suceda el arresto, que debía ser secreto, debía ser oculto. Y Jesús, como decía anteriormente, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Y Judas va y da ese beso de la traición al maestro, que es tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. La Biblia advierte sobre este tipo de personas que están entre nosotros, que saldrán de entre nosotros, que tendrán apariencia de piedad. Y ahí nosotros recordamos este Judas que dijo, pero es que podríamos habérselo dado a los pobres. ¡Cuánta piedad! Pero en su interior son lobos rapaces, ¿sí? Y también es una advertencia y de alguna manera una precuela de cómo funcionaría la iglesia en adelante, ¿no es cierto? Que en medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también habrían algunos que negarán al Señor que los salvó, dice la Biblia, que apostatarán de la fe. Y Judas, de alguna manera, vislumbra ese capítulo en la iglesia.
Y luego de esto vemos remordimiento en la vida de Judas. Pero hay algo que Judas no practicó. Él tuvo un cambio en su mente de remordimiento, de que él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no hubo un cambio de actitud. Y ese es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Metanoia, el término que se emplea, si mal no me equivoco, si alguien ahí puede corregir o no, que emplea realmente el cambio de conducta. Y vemos el paralelo entre Judas y Pedro. Ambos traicionaron a Jesús. Uno lo vendió, el otro lo negó 3 veces. Pero, sin embargo, en uno hay un cambio o un conocimiento de causa, pero en el otro hay un cambio de actitud. Vemos en Pedro que él realmente cambió su actitud y luego no solo reconoció a Jesús, sino estuvo dispuesto a morir por él. En cambio, el otro se sintió mal, fue consciente, pero no cambió su actitud. Trató de devolver el dinero, que ya estaba sucio, manchado, y ahí el relato nos habla del fin de Judas y terminó de manera muy, muy trágica, ¿sí? Es algo tremendo la vida de Judas. Es impactante ver cómo, estando al lado de Jesús, no fue capaz. ¿Cuántos de nosotros pensamos, tal vez se nos ha cruzado en la mente, qué genial hubiese sido haber estado al lado de Jesús, tal vez hubiese sido más fácil, él estaba nuestro, qué mejor que él estaba al lado, ¿no es cierto? Pero la vida de Judas y la de cada uno de los apóstoles antes del Pentecostés nos demuestran que, como lo que decía, no depende del maestro mi vida espiritual personal, depende solo de mí, de nadie más. Pedro también estuvo al lado de Jesús y lo negó. Y gran parte de los apóstoles abandonó y tiró la toalla y se escondieron luego de que Jesús fue arrestado. Entonces, esto nos revela la importancia del culto personal, de mi vida personal, una relación con Cristo. Yo no debo esperar a que la iglesia me entregue todas las herramientas y los escenarios posibles para mi relación con Dios. Yo debo buscarlos en mi intimidad, tener devocionales personales, orar de manera solitaria, buscar y adorar a Dios en la intimidad, de manera personal. No, está bien y es necesario el colectivo, el cuerpo, la iglesia, la familia, el hogar, la iglesia, pero también es necesaria el cultivo propio, personal, mi relación íntima, personal y directa con Dios. No solo es importante, es necesaria y fundamental. Amén. No sé, Cristóbal, ¿sí? Allí. destaco, bueno, la preparación que Jesús trata con estas personas, con estos apóstoles que les coge para la posterior trabajo que ellos iban a realizar, cómo ellos tienen distintas experiencias y vivencias con el Señor que Dios permite. Por ejemplo, cuando está la alimentación milagrosa de los 5 panes, los 2 peces, que eran los recursos mínimos que habían, cómo Dios los prueba y dice, ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Obviamente Jesús sabía cómo hacerlo, pero como decías tú, ellos pudieron ver ese milagro y ellos tuvieron que repartir el pan a todas esas multitudes. Y tú dirías, bueno, aquí ya aprendieron la lección, confiaron en Dios, pero posterior a ese milagro tú lo encuentras a estos mismos apóstoles, discípulos de Jesús, que están siendo adiestrados para ejecutar un ministerio que Dios les iba a encargar y los iba a comisionar. Los vemos en un bote, en una barcaza, donde la barcaza se mueve y ellos están muertos de miedo. Tú dices, ya con las panes y los peces aprendieron que Dios es un Dios de poder, que podemos confiar en Él, pero después lo vemos como tiritando de miedo frente a una tempestad, diciendo, Señor, tú no tienes cuidado de nosotros, ayúdanos. Les diga, ¿cómo vemos a un Pedro impulsivo, un Pedro que niega al Señor, pero que Dios no lo desecha, sino que lo prepara para lo que Él tenía determinado a ellos. Pero cuando le dice, yo me voy, pero les voy a enviar un consolador, qué sé yo, ellos estaban tristes, pero era importante que se fuera, pero vemos cuando desciende el Espíritu Santo de la promesa y les coloca esta investidura y el cambio y la transformación que provocó en estas personas. También, como todos nosotros cometemos errores, ellos cometieron errores y seguiremos cometiendo, y ellos igual lo van a seguir cometiendo porque somos seres humanos, porque Dios es el que hace la obra. Pero cómo Dios utilizó a estas personas, porque todos ellos murieron como mártires, la mayoría crucificados, otros decapitados, pero
sus muertes fueron tremendas. A un Pedro que niega y que después escribe la carta de Pedro, primera Pedro y segunda de Pedro, cuando dice vimos su gloria, ellos vieron a Dios. Entonces, como toda esta capacitación les sirvió para que ellos cumplieran el propósito por el cual Dios los llamó. Eso quiero decir que es un tema que también nos toca a nosotros, que Dios también nos llama a este discipulado de Cristo, donde también pasamos por diversas pruebas, donde Dios está madurando, donde Dios está haciendo un proceso en cada uno de nosotros para que le sirvamos de forma eficaz en esta tierra. Eso lo quería agregar. Amén. Amén, me encanta. Es relevante, como usted decía, pastora, cómo fueron preparados, ¿sí? Pero Dios le dijo, Jesús, no se muevan hasta que reciban poder. Y ahí me podrán ser testigos en todo lugar, hasta el fin del mundo, y yo no me separaré nunca de ustedes, ¿sí? Fueron nombrados apóstoles con un propósito particular. Pero el propósito general era compartir las buenas nuevas. Y me gustaría cerrar hablando sobre esto, con que usted y yo también fuimos enviados por Dios. No fuimos y no tenemos ese ministerio apostólico que tenía Pedro, Juan, Jacobo o Simón. No, para nada. No, para nada, para nada. Sin embargo, sí tenemos un propósito que cumplir. Y es que fuimos enviados, ¿sí? Dios también nos designa apóstolos o apóstoles o apostolos para ser enviados al mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. A eso fuimos enviados y también fuimos revestidos de poder cuando recibimos al Espíritu Santo. Y es importante capacitarnos también, así como ellos fueron capacitados para poder compartir el Evangelio, estas buenas nuevas. Amén. Y meditar en cuánto fueron capaces de dar. Su propia vida, como usted decía, pastora, su propia vida. Y nosotros, ¿cuánto estamos capaces de dar por el Evangelio, por nuestro Señor, por ese tremendo regalo que nos dio? Amén. Quiero que terminemos meditando en eso y también comentándole que en los siguientes estudios veremos a estos tres personajes de manera más profunda, a uno cada uno. Vamos a ver a Juan, vamos a ver a Pedro y vamos a ver a Pablo. Pablo, el abortivo, el último de los apóstoles en ser nombrado, pero el último en morir fue Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, allí siendo esclavo. No murió martirizado como los demás, pero no murió bien tampoco, no fue una muerte bonita, fue como esclavo en una isla, y tampoco fue algo muy, muy bonito, pero vamos a ver la vida más detallada y más profunda de estos tres personajes, tratando de ver su ministerio y sus obras, y por supuesto su relación con Dios, ¿no es cierto? Juan, otro de los discípulos de Jesús, pertenecía al círculo junto con Jacob, hijo del trueno, ahí por su carácter. También recibió la revelación del Apocalipsis, algo tremendo. Pedro, también uno de los principales, haciendo labor evangelística, guiando, predicando ahí, vemos entregado por completo, un hombre totalmente distinto al que leemos en los evangelios. Nosotros nos encontramos a un Pedro totalmente transformado en el libro de Hechos. Y Pablo, Saulo de Tarso y Pablo, apóstol de los gentiles. Saulo, perseguidor de la iglesia. Pablo, uno de los constructores de las grandes iglesias de todo Medio Oriente y más también. Entonces, sin embargo, cada uno de ellos lo dijo, siervos de Cristo. Así que, sin más, no sé si alguien quiere comentar, agregar algo antes de cerrar. No se pierda ninguna de estas series, va a estar muy buena, muy, muy, muy buena. Compártala allí, véala, analícela, estúdiela y también pueda usted prepararse para cada uno de estos estudios personalmente, viendo la vida de cada uno de ellos, allí leyendo la Biblia, los personajes, el Evangelio de Juan, allí para ver un poquito más la propia perspectiva, las cartas, el Apocalipsis, la vida de Pablo, Pedro está en el libro de Hechos.
y las cartas también de cada uno de ellos. Así que sin más, vamos a estar pidiendo la bendición, sin antes recordarles que el día de mañana, jueves, tenemos reflexiones pastorales a las 8 en Instagram y Facebook de nuestros pastores, Pastores Montero Solorza. El día viernes hay culto de varones a las 8. Están todos cordialmente invitados. Allí un espacio reservado para nosotros. Día sábado, jóvenes, 5:30. Domingo tenemos nuestro culto general a las 6 de la tarde. Y no se olvide que estamos en el mes del evangelismo, ¿no es cierto? Compartiendo el evangelio, orando por otros, compartiendo el mensaje, esta secuencia de semanas, viendo el proceso de la salvación, el tema de la salvación. Esta semana estamos en que las obras no nos salvan, no nos acercan a Dios. Solo Jesús puede hacerlo. Meditemos en esto y compartamos también ese mensaje. Así que sin más, le voy a pedir a nuestros pastores que nos despidan con la bendición. Bien, Cristóbal. Buen estudio. Interesante ver el tema de los apóstoles, hombres que tuvieron el privilegio de poder estar con Jesucristo, Cristóbal, ¿cierto? Qué tremendo, ¿eh? El haber estado ahí mismo con el Maestro. Pero qué triste también el hecho de saber en algún momento que se iba. Pero bueno, estaba ya, ¿cierto?, planificado y estaba ya determinado ya por el Padre que así tenía que ser. Y lo que tú tienes que después comentar en el estudio siguiente es tremendo, ¿eh? Vamos a hablar aquí, ¿cierto?, de otros personajes que también fueron llamados por Jesucristo para que cumplieran el ministerio el cual Dios les había llamado y les había preparado. Y sabes tú que una labor importante de los apóstoles que fue muy grande fue que ellos perseveraban, dice la doctrina de los apóstoles, no en lo que ellos pensaban, sino que en lo que Jesucristo había impregnado en ellos, ¿ya? Acerca de la revelación que Jesucristo le había entregado de su Padre. Entonces, y fue grande porque dice que ellos mientras perseveraban y hacían, ¿cierto?, la voluntad de Dios, dice que Dios traía también a los que habían de ser salvos. Entonces la labor del apóstol era importante en aquellos tiempos porque ellos tenían la revelación misma de Jesucristo sobre sus vidas. Así que maravilloso estudiar las Biblias, maravilloso estudiar, ¿cierto?, sumergirse en las Escrituras, en la palabra del Señor, porque vamos aprendiendo y vamos saliendo de muchas dudas que se nos puedan ir introduciendo en nuestra mente a través de lo que escuchamos, de las predicaciones, de lo que nos enseña, y lo mejor es reconocer la palabra del Señor, porque ahí encontramos toda la verdad y toda la revelación que nosotros necesitamos. Así que eso, Cristóbal. Así que fuerza, que bueno, ya nos queda poquito ya para cerrar este ciclo de este año. Vamos a tomarnos después un receso, pero creo que va a ser bueno para volver con más fuerza, ¿ah? Para volver con más ánimo, con más deseo de poder estudiar las Escrituras. Así que eso, ¿ya? Bien, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo en la presencia de Dios. Oremos, hermano. Amado Dios, te bendecimos, te damos gracias, Señor amado, porque usted cada día nos está mostrando su revelación, nos está mostrando cuál era el plan que usted tenía preparado para la humanidad entera. Cómo usted, Señor, iba a permitir que su palabra fuera propagada, Señor, a toda criatura, porque usted les ordenó a sus discípulos que predicaran su evangelio, ¿cierto?, en Samaria, en Judea, y así hasta los últimos confines de la tierra, Señor. Y hemos visto cómo su palabra se ha ido propagando a través de los tiempos, a través de los siglos, y vemos, Señor, cómo también su palabra ha sido escrita en otras lenguas y ha llegado a otras etnias también, Señor. Gracias, Señor, pero sabemos que aún falta todavía porque su palabra pueda llegar a toda persona. Señor, permita que nosotros también podamos ser portavoces de su palabra. Seamos portavoces, Señor, de las gratas nuevas, como dicen las Escrituras, porque nosotros tenemos buenas noticias para el mundo. Hoy día, Señor, he escuchado muchas noticias a cualquier hora del día, pero nosotros tenemos buenas noticias, Señor, para este mundo. Decirles a ellos que hay una salvación, que hay una esperanza, que hay una posibilidad
para las personas que no tienen esperanza de una vida eterna, de una vida plena en Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga a todos los que han participado, los que van a escuchar este estudio también, sean bendecidos. Y desde ya, Señor, rogamos su bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.